Bienvenidos. Estamos en el segundo programa del bloque que estamos dedicando dentro del grupo de charlas sobre un ancla en la tormenta que se refiere a la pasión de Cristo. Estamos haciendo un repaso un poquito pormenorizado de lo que se sabe por los evangelios sobre la pasión de Cristo. Y en el día de hoy pues nos vamos a plantear estudiar qué pasó en Getsemaní. Ese es nuestro objetivo. En la charla anterior dijimos que se celebró la última cena y a continuación, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, como era habitual, dice el texto evangélico, como era habitual, los apóstoles con Jesús se van hacia el Huerto de los Olivos. Entonces, el Huerto de los Olivos es un sitio conocido por ellos, porque lo utilizaban con frecuencia. Entonces, ¿qué pasa en el Huerto de los Olivos? Pues básicamente dos cosas. Por una parte, la oración de Jesús y por otra parte, el prendimiento. Pues vamos a ver algunos aspectos al respecto, ¿no? En la oración en el huerto, no tenemos muy claro, incluso yendo a Jerusalén, no tenemos claro que en realidad se está hablando de dos sitios, ¿eh? Es decir, había una gruta que existe hoy en día y que se sabe por vestigios arqueológicos que efectivamente era una especie de lagar, donde había una prensa de aceite, y alrededor pues había un pequeño huerto. Un huerto en Jerusalén en realidad son unos pocos árboles. Lo sorprendente es que en la tierra de Jesús, en Jerusalén, pues hay por lo menos 8 árboles que se considera que pueden ser del tiempo de Jesús. Y esto, pues hay quien dice, bueno, pero Flavio Josefo dice que se cortaron todos los árboles. Primero, Flavio Josefo exagera un poquito a veces. Pero por otra parte, aunque se hubieran cortado los olivos, estos rebrotan, porque si no se arrancan las raíces, vuelven a brotar. O sea que, ¿podemos decir que esos olivos podrían ser del tiempo de Jesús? Podemos decirlo. Entonces, pues se calcula que tienen unos 2000 años, o sea que si no son del tiempo de Jesús, son rebrotes de los del tiempo de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Normalmente lo que harían Jesús y los apóstoles es colocarse en esa gruta, que es la que se llama Getsemaní, o bien pues salir a velar fuera. Era una noche fría, porque sabemos después que cuando Pedro está en la casa del sumo sacerdote, tienen una hoguera para calentarse, por tanto hacía frío, o por lo menos no hacía calor en absoluto, ¿no? Bueno, pues en ese momento Jesús sale de la gruta y se queda aparte, ¿eh? Entonces, en el propio huerto. ¿Por qué iban al Huerto de los Olivos? Bueno, esto era una cosa que tiene su lógica, porque hay que tener en cuenta que en la ciudad vieja de Jerusalén, la ciudad vieja de Jerusalén está en alto, y la parte más alta precisamente es la que se refiere al templo, el templo de Salomón. Y para ver el templo por encima de la muralla era necesario subirse a la montaña de al lado, que es lo que hacían, ¿no? Es decir, que irse al Huerto de los Olivos no es irse a un sitio alejado, sino al revés, era subir desde donde se veía por encima del muro del templo, se veía el Sancta Sanctorum, o sea que sería el equivalente a ponerse en oración mirando al sagrario, porque en el Sancta Sanctorum del templo de Jerusalén tenemos que los judíos pensaban que estaba la presencia de Dios, ¿no? Entonces, es el sitio magnífico, y ahí es donde Jesús se coloca en oración con su Padre. Hay una cosa que llama mucho la atención, y es que la situación de Jesús es una situación anímicamente terrible, se encuentra desolado, y la parte humana de Jesús está exigiendo un cierto consuelo. Llega Jesús a decir, pase de mí este cáliz, así lo dice en Lucas 22, y todo el pasaje está en el 41-44, ¿no? Esos textos, esos versículos concretamente. Entonces, esa oración en el huerto incluye una referencia que se nos pasa muchas veces por alto, y es que concretamente ese cáliz, ¿a qué cáliz se refiere? Pues es lo que habíamos dicho en la charla anterior, un cáliz que no se había consumido en la cena y que es el que pone cierre a lo que es la celebración del rito pascual. Y concretamente, pues a lo que se está refiriendo es al cáliz que los judíos llaman de consumación. Entonces, Jesús ha prometido durante la última cena entregar su vida, entregar su sangre para el perdón de los pecados de los hombres, y pues eso es lo que le
lo que él ve en el huerto de los olivos, sin duda, y lo que le hace humanamente estar en agonía prácticamente, ¿no? Pase de mí este cáliz. Es decir, la consumación de la promesa que he hecho, ¿no? Es decir, la destrucción de mi cuerpo en beneficio de la humanidad. Estando en eso, sabemos que los apóstoles pues no pueden velar, se caen en el sueño, etc. Y cuando Jesús vuelve a encontrárselos a los que están en el sitio resguardado, en esa gruta de Getsemaní, es cuando se produce el prendimiento. Llega Judas, eso lo tenemos claro, pero en ocasiones los textos no reflejan exactamente lo que pasó y hay algunas traducciones que son bastante malas. En primer lugar, pues se nos plantea un problema. ¿Judas con quién? Pues las palabras que utiliza uno de los evangelistas es que llegó con una cohorte de soldados. Una cohorte serían nada menos que 600 soldados. Y esos soldados, sí, la palabra cohorte pues era la que se utilizaba para hablar de un destacamento oficial romano. Pero se ha visto, algunos estudiosos han visto que también se podía utilizar esa palabra para hablar de una multitud de gente armada, es decir, que podrían no ser romanos. Si pensáramos que eran romanos, tendríamos una importante contradicción. Es decir, ¿quién podía mandar que fueran a prender a Jesús? Pilato. Pero en realidad, que era el que guardaba, el que mandaba esa guardia romana. Pero si fuera así, pues ¿cómo es posible que después, cuando Pilato se enfrenta a Jesús, no sabe quién es? Es decir, ¿y de qué le acusan? Claro, él le habría mandado a los soldados, tendría que saberlo necesariamente. Entonces, los estudiosos, en base al texto de los evangelios, tienden a pensar actualmente que sería un grupo de personas armadas y muy probablemente de la guardia del templo. ¿Por qué? Porque se cita que Judas iba con una patrulla judía y que incluía a los sumos sacerdotes, a Anás y Caifás. Hay el texto más ajustado a la base semita del texto griego nos hace pensar que Judas iba guiando a la patrulla, pero no mandaba a la patrulla, lógicamente iba guiándoles porque él sabía dónde se reunían los apóstoles. Y bueno, ahí tenemos una historicidad muy importante, ¿no? Es decir, que se está hablando, por ejemplo, y mucha gente no lo sabe, el templo tenía una guardia y esa guardia eran soldados, lo que pasa es que no eran de la milicia romana ni mucho menos. Y eso explica que estén los sumos sacerdotes allí. Bueno, diremos después varias cosas. Un texto importante es que cuando se produce el prendimiento, Judas se arrepiente, ¿no? Esto pasará un tiempo después, no en el momento de Getsemaní. En realidad tenemos dos versiones distintas de la muerte de Judas. Tenemos por una parte que los evangelios nos dicen que tiró las monedas en el templo y se ahorcó, es decir, se arrepintió. Y por otra parte, pues en el Nuevo Testamento también hay una predicación de San Pedro donde se dice, creo que son los Hechos de los Apóstoles, dice que Judas, aquel cuyas vísceras se derramaron, ¿no? Es decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Se ahorcó o se abrió en canal, ¿no? Bueno, tiene una explicación esto, ¿no? En primer lugar, vamos a hacer una hipótesis de qué pasó con las monedas, ¿no? Es decir, las monedas se tiraron en el templo y los judíos no las hicieron propias, es decir, los sacerdotes consideraban que era dinero de sangre. Es decir, los judíos piensan que algunos objetos se pueden quedar impuros precisamente por el destino, ¿eh? Y esto es lo que habría ocurrido con las monedas. Son impuras, no se pueden hacer propias, no se pueden tirar en el cepillo del templo, en el gazofilacio que se dice en el propio texto. ¿Y qué hacen con ello? Pues probablemente lo que hacen es, sin asumirlas como propias, lo que hacen es que compran el campo del alfarero para un cementerio de extranjeros, que por definición son impuros. Entonces una cosa impura se puede destinar a comprar algo para los impuros. Y curiosamente, y eso es lo sorprendente, también los textos evangélicos dicen que, que Judas compró el campo del alfarero. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, pues esto es una triquiñuela jurídica, es decir, los sacerdotes debieron comprar ese terreno precisamente a nombre de Judas, ¿no? Precisamente porque Judas no podía hacerlo porque se había suicidado.
Ahora, claro, nosotros pensamos, se ahorcó. Bueno, ahorcarse era meterse en una horca, es decir, una forca, ¿no? Creo que era como se llamaba en la época romana. Es decir, probablemente se ahorcó no con una cuerda, que eso no se daba en aquella época, sino que coge dos ramas y se ahorca, es decir, se coloca probablemente colgando, y por tanto es posible, esto es una hipótesis, pero encajaría en las dos versiones, pues al tirarse, dijéramos, desde una altura, puede que alguna rama le abriera el estómago y cayeran sus vísceras, que es lo que se dice. Es decir, no es incompatible las dos posiciones. Puede que se ahorcara y puede que salieran sus vísceras del cuerpo. También hay otras interpretaciones posibles, pero menos seguras. Lo que es importante es que ese huerto, que es el campo del alfarero, se ha encontrado y existe en Jerusalén un cementerio para gente impura, para extranjeros y gente que tiene algunas enfermedades infecciosas y cosas así. Y ese destino pues es sorprendentemente constatable en la actualidad. Es decir, existe lo que se llama el cementerio de Aceldama o campo de sangre, y que efectivamente pues es constatable que ese campo era el campo del alfarero porque tenía canalizaciones y además está en una zona donde hay bastante viento, que es buenísimo para que los cacharros del alfarero se sequen rápidamente, ¿no? Bueno, y otro aspecto que quería tratar, y va a ser el último, es ¿y qué pasa con el preso, ¿no? Bueno, está claro, y está en la misma línea de lo que estábamos diciendo antes, que se lo llevan no a Pilatos, que sería, si hubiera sido una guardia romana, se lo tendrían que haber llevado a quien había mandado la guardia, que tenía que ser Pilato, y en vez de eso se dice que se lleva a casa de Anás o Caifás, ahora veremos. Pero eso quiere decir, por tanto, que quienes prendieron a Jesús estaban bajo las órdenes del sumo sacerdote. Y ahí tenemos un pequeño lío que tenemos que aclarar. Anás había sido sumo sacerdote, pero ahora era su suegro, que era una persona más proclive a Roma, y claro, como el sumo sacerdote era el que dirigía el Sanedrín, pues lógicamente el Sanedrín era una institución que era política y judicial, y ahí eran los que se dedicaban a impartir justicia, pero también pues tenían que hacer de relaciones públicas representantes del pueblo de Israel frente a los judíos, frente a los romanos. Bien, entonces Caifás, que era más proclive, pues es la persona que se dedica a tener unas buenas relaciones con los judíos. El que se llevara a Anás es porque Anás era considerado como una persona importante, había sido sumo sacerdote, y de hecho, pues la familia de Caifás después, pues hay varios en su familia que fueron sumos sacerdotes, es decir, que era una familia que se veía muy bien con los romanos. Entonces, resulta que Juan describe la situación diciéndonos, el sumo sacerdote interrogó a Jesús y tal. Y luego dice al final, hace una referencia a Anás, luego parece que se está refiriendo a Anás. No, esto lo hace Juan en otras ocasiones, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta que no es una referencia de tiempo. Es decir, sí que es verdad que pudo haber una visita de cortesía a Anás, pero el interrogatorio se realiza en una sesión que trataremos en el capítulo siguiente del Sanedrín. Bueno, esto desentraña un poquito lo que parece que es un lío en los evangelios. Una vez más tenemos que decir, es importantísimo leer bien los textos del Evangelio del Nuevo Testamento, porque a veces el griego no está ajustándose estrictamente a lo que es la mentalidad hebrea. No se puede traducir del hebreo al griego con exactitud porque hay palabras que no son compatibles. Bueno, todo esto lo trataremos mucho más en la próxima charla.